Hola, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo podemos hacer corazones decorativos desde cero, reciclando cartón y 3 opciones geniales para decorarlos con decoupage. Utilizando varias técnicas muy fáciles, hechas con materiales caseros y fáciles de encontrar. Quédate a ver este vídeo porque puedes aprender cosas muy interesantes. He descargado de la web estas plantillas de corazones. Son el mismo, solo que de diferente tamaño. Para este trabajo he elegido este modelo de corazón, que como ves lo estoy recortando porque lo voy a traspasar a cartón. Como mi cartón es fino y tengo que cortar 2 piezas, voy a tener en cuenta la dirección del canal, así que cortaré cada corazón haciendo que no coincida el sentido del canal. Cortaré uno en una dirección y otro en la otra. Esto nos ayudará a que el cartón no se doble cuando lo humedezcamos con la cola blanca. Cuando los tengas, los unimos con cola blanca o silicona caliente y reforzamos todo el borde con cinta de carrocero. Y si es necesario, lijamos un poquito todo el borde para que coincida exactamente y no sobrepase ningún trocito de cartón. Para darle rigidez al corazón vamos a hacerle cartapesta. Lo vamos a hacer con papel craft porque aprovecharemos el grosor de este papel para hacer una textura. Preparamos una mezcla de cola blanca diluida en agua y poco a poco vamos cubriendo el corazón con trocitos pequeños de este papel. Los trocitos de papel que pongamos en todo el borde te recomiendo que sean bastante estrechos para que no nos creen arrugas innecesarias. Una vez que tenemos la cartapesta totalmente seca, vamos a dar una mano de pintura en color cremita. Dejamos secar la pintura y damos una mano de lija de grano fino para desgastar un poco la pintura y que nos salga el relieve que nos ha salido al hacer la cartapesta con este papel que es más grueso. De esta forma nos queda una especie de decapado muy peculiar. El resultado de este efecto a mí me gusta muchísimo, sobre todo para las decoraciones vintage. Para continuar con la decoración de este corazón vamos a hacerle la técnica del decoupage. He elegido esta servilleta que lleva unos ramilletes en tonos rosa pálido. Voy a recortar la imagen que necesito y rasgando el papel voy a hacerla redondeada porque la voy a pegar en este lateral del corazón. Haré lo mismo en las 2 caras. Para hacer esta técnica, como sabes, quitamos las capas blancas de la servilleta, ponemos una fina capa de cola blanca diluida en agua sobre la superficie que vamos a pegar y yo por encima vuelvo a pasar un pincel seco para quitar arrugas y burbujas. Para esta técnica es muy interesante tener una pistola de calor como esta, ya que nos ayuda al secado y nos adelanta
todo el procedimiento. Así que si te interesa, te dejo el enlace en la caja de descripción de donde yo la he comprado. Una vez que tenemos bien seca toda la decoración, vamos a dar 1 o 2 manos de barniz. Como sabes, yo siempre uso el barniz casero que preparo yo misma. También te dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si no has visto ese tutorial. Para acabar con la decoración de este corazón, vamos a hacer una borla. Yo voy a utilizar hilo de crochet en un rosado muy similar al que tienen los ramilletes. Voy a enrollar una buena cantidad en un trozo de cartón para hacer la borla. Una vez que tenemos el tamaño que queremos, cortamos y pasamos un hilito por esta parte para atarlo y que no se nos deshaga. Después ya podemos cortar el hilo por la parte de abajo para sacar el cartón. Procura dejar una hebra larga porque este hilo lo pasaremos a través del corazón. Hacemos un nudo y ya podemos cortar por abajo. Una vez que saquemos el cartón de nuestra madeja de hilo, podemos atar para hacer la cabecita de la borla. Simplemente cortamos otro trocito de hilo y atamos a la altura que nosotros queramos. Hacemos un nudo doble y bastante fuerte para que no se nos vaya a deshacer, y una vez que tenemos atado podemos recortar las puntas para que todas queden iguales. A través de la hebra que hemos dejado vamos a pasar esta cuenta en color rosado. Para pasar la hebra a través del corazón he hecho con una varilla de brocheta metálica un orificio de punta a punta. Y después de muchas pruebas he conseguido encontrar la forma de pasar el hilo a través de ese orificio, así que he cortado un alambre bastante largo que puedo pasar a través del corazón doblado por la mitad. Meteremos el hilo a través de la doblez del alambre y una vez que lo hemos metido, tiramos del alambre y se nos pasará el hilo. Si crees que se te puede salir, puedes sujetarlo con un trocito de fixo. En la parte de arriba del corazón también he colocado una cuenta en color blanco, y esta florecilla que tengo hecha a crochet con el mismo tono de hilo, o mejor dicho con el mismo hilo, la voy a coser más o menos aquí para que quede a continuación de la cuenta. Después dejaré un trozo de hebra de la que tenemos cortada, haremos un nudo para poder colgarla del lugar que nosotras queramos. El resto de hilo que nos sobre, sencillamente lo cortamos. Y listo, ya tenemos terminado este corazón decorativo totalmente hecho con material reciclado, decorado con la técnica del decoupage y estilo vintage. Para este corazón he hecho la misma técnica que en el anterior. He cortado 2 piezas de cartón y he pegado entre sí, que voy a endurecer haciendo cartapesta con papel de periódico. Una vez que tenemos la cartapesta seca, vamos a decorar o vamos a crear una textura utilizando cáscara de huevo. Con la cáscara de huevo hacemos una textura imitando el craquelado. Es decir, tendremos que limpiarlas muy bien, quitarles la membrana y dejarlas secar. Una vez que están listas, vamos pegando por partes trocitos de la cáscara. Con un palito nos podemos ir ayudando para separar los trozos de cáscara y que nos quede una mejor imitación al craquelado.
Esta operación la vamos a hacer por las dos caras. Y una vez que está bien seca, vamos a dar una capa base en color blanco. Como puedes ver, nos queda una textura y un relieve muy bonito. La verdad que a mí me gusta mucho. Para darle vida a este corazón voy a utilizar esta servilleta. Voy a recortar con un pincel mojado la silueta del corazón. Esto mismo lo voy a hacer por las dos caras. Una vez que tenemos recortado, quitamos las capas blancas de la servilleta. Y con una mezcla de cola blanca y agua vamos a pegar sobre la cáscara de huevo. Ponemos una fina capa de pegamento, colocamos la servilleta y por encima pasamos un pincel seco para quitar arrugas y burbujas. Para adelantar el secado podemos utilizar una pistola de calor o simplemente dejarlo al aire hasta que seque. El exceso de servilleta que nos queda por los bordes, con una lija de uñas o una hoja, vamos rasgando hasta que nos corte esos trocitos de papel. Esta misma operación la hacemos por las dos caras. Y para que el borde del corazón no nos quede tan blanco, con un poquito de pintura azul de tono parecido, vamos a pasar unos golpecitos con una esponja para fusionar los colores de la servilleta. A continuación damos un par de manos de barniz para proteger. Para el remate final vamos a utilizar cuerda de yute y unas cuentas, en mi caso de las que tengo por ahí, perdidas y sueltas de algún collar. Todas estas cositas yo las voy guardando porque me pueden servir para hacer alguna decoración como esta. Para pasar la cuerda de yute vamos a utilizar la misma técnica del corazón anterior. Pasamos el alambre a través del corazón, anudamos la cuerda y traspasamos. Ya tenemos la cuerda pasada. Anudamos para que no se nos escape y en las puntas vamos a colocar las cuentas. Las voy a intercalar de color en cada una de ellas. Para pasar fácilmente la cuerda por el agujerito de la cuenta, me pongo un poco de pegamento en los dedos y giro, así evitará que se despeluce y me impida que pase la cuerda. Una vez que tenemos las cuentas pasadas, anudamos. Yo voy a anudar cada tira a una altura. Y con esto tendríamos terminado este corazón. Recuerda que las decoraciones que yo hago, todos son una sugerencia y opcional. Puedes poner los colores, las servilletas o los elementos decorativos totalmente a tu gusto o simplemente los que tengas en casa. Porque siempre tenemos cosillas que no son muy prácticas para hacer nuestras decoraciones en las manualidades y reciclamos lo que ya no usamos. Para esta idea he hecho lo mismo que en las anteriores, pero he hecho 3 corazones del mismo tamaño y un tamaño un poco más pequeño. Para decorar estos corazones vamos a utilizar técnicas diferentes y a la vez muy parecidas. Voy a cubrir los huecos del cartón de los bordes de los corazones con Aquaplast. Este material es una masilla que utilizan para tapar grietas en las paredes, pero nos puede ser muy práctica en manualidades. Nos puede servir para hacer relieves, texturas y cosas como esta
o grabar figuras utilizando plantillas de estarcido. Así que con una espátula rellenamos todos los huecos, dejamos secar y pasamos la lija para que nos quede una superficie suave. En la descripción del vídeo te dejaré el enlace de donde he comprado este producto. Pásate a verlo porque es bastante económico. Y teniendo la superficie lisa de nuestro corazón, vamos a dar una capa de pintura blanca. Para decorar estos 3 corazones voy a utilizar las bolsitas de té que voy guardando, limpiando y dejando en esta cajita para cuando las necesito. Vamos a utilizar varias que vamos a trocear en trocitos pequeños para pegarlas con la técnica de la cartapesta. Este tipo de papel se queda translúcido, así que por ese motivo hemos pintado los corazones en color blanco. Y la verdad queda un efecto muy bonito y rústico al superponer los trocitos de papel que cada uno tiene una tonalidad diferente. Una vez que los hemos cubierto con las bolsitas de té, los dejamos secar y pasamos a la siguiente decoración. En tutoriales anteriores he utilizado esta servilleta, que he recortado el círculo que hay en el centro. Pues ahora voy a aprovechar estas esquinas. Voy a cubrir una de las partes del corazón por ambas caras. Así que rasgando con los dedos voy a cortar cada esquina y con la técnica del decoupage voy a pegarla en cada cara. Para esta técnica ya sabrás que es muy importante quitar las capas blancas de la servilleta. Así que con un poquito de pegamento que ponemos en los dedos podemos separarlas fácilmente. Aplicamos pegamento en la superficie del corazón que queremos colocar la servilleta. Ponemos la servilleta y con un pincel seco pasamos por encima para quitar arrugas. Con la pistola de calor adelantamos el secado y con una lija quitamos el exceso de servilleta. Una vez que está completamente seco, barnizamos cada corazón para proteger. Recuerda que el barniz que yo suelo utilizar es un barniz que preparo yo misma utilizando corcho blanco y disolvente. Con estos corazones voy a hacer un adorno que me pareció muy original porque es similar a un carrusel de viento. Reciclando un collar que ya no uso, voy a utilizar varias de las anillas entre cada corazón, que voy a unir el corazón con las anillas a través de un cordón que vamos a pasar por el centro de los corazones. Utilizando mi herramienta casera para poder pasar el cordón a través de ese orificio, vamos a ir uniendo las 3 piezas. Mi intención para este adorno es que las anillas lo ayuden a girar cada pieza de corazón a la hora de que haya un poco de movimiento, como puede ser el viento. Aunque esto es un adorno de interior, ya que está hecho de cartón, siempre le podemos colgar, además de lo que yo te sugiero, algunas piezas que hagan ruido y se muevan y nos regalen un sonido muy bonito cada vez que se muevan. El cordón que yo estoy utilizando es cola de ratón, pero puedes utilizar el que quieras. Yo he escogido este simplemente por el color.
Como puedes ver, por el medio de cada corazón estoy pasando un trocito de cordón que uno a las anillas para que formen este adorno. Y por supuesto, los colores que yo he elegido siempre son opcionales. Tú puedes personalizar totalmente a tu gusto los colores que necesites. En las dos puntas de cordón que hemos dejado en el corazón de más abajo voy a colgar también unas cuantas anillas, y a la anilla de más abajo le voy a colocar una cuenta en tonos grises. Anudamos las anillas a diferentes alturas y ya tendremos listo y terminado este adorno hecho de corazones y decorados con la técnica del decoupage. Espero que te haya gustado estas 3 ideas, me regales tu like y te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y deja un comentario con tu puntuación. Ayúdame a compartir en tus redes sociales y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!